Pues nada, a lo dicho, que primero lo que haremos es responder las preguntas y las de aquí de sala, para luego está Kepa controlando el chat para ver si luego hay preguntas en el streaming. Con lo cual, pues bueno, eskerrik asko, Jokin eta Víctor. Muchas gracias por vuestras intervenciones súper interesantes, muy diferentes los estilos, con lo cual, bueno, tenéis aquí el espacio para que preguntéis. ¿Bai? Bost minutuko tartea eman dietor kanpoan direnei, orduan ala ere badago bat bederen. Eta nork eta Ibai Fresnedo bidali du. No, Ibai no. Bueno, ya les he comentado a la gente que tenían 5 minutos para hacer preguntas durante las intervenciones. A ver, me acerco un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, ya en este rato que hemos estado retransmitiendo ha habido un problema con que no se escuchaba bien el sonido. Pido saludos, todas estas cosas. Y Ibai Fresnedo nos pregunta, creo que va dirigida a Jokin, ¿cómo hacemos para articular un movimiento marica, o como diría Sejo Meneillo, un movimiento marica menos egocentrista, individualista y mucho más horizontal y centrado en cuidados entre nosotros y tejer redes? A ver si va a tener que ser, ¿no? Claro, si yo tuviera la solución la habría dicho ya, ¿no? Hombre, yo creo que hombre, fíjate. Diría que para mí la clave es un poco el evitar el aislamiento, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho de las... A ver, como toda esta explosión mega identitaria también de los últimos años, ¿no? Las letras que se nos han sumado a las LGTBs, luego encima aparecen cosas nuevas de gente joven, ¿no? Estos demis, estos semidemis, son como cosas que por un lado nos están alertando de la necesidad de trabajar temas que eran invisibles hasta hace poco, ¿no? Y que necesitábamos tener en cuenta. Entonces es gente que se está levantando la mano, como nosotros en su día la levantamos por otras cosas. Pero al mismo tiempo hay una tendencia súper peligrosa que no tiene que ver con esta gente, pero sí tiene que ver con el capitalismo tardío o actual, que es coger todo eso y utilizarlo para generar cuadraditos de mercado y cosas donde cada persona tiene su peluquería para demisexuales gays, su barbería para lesbianas transgénero, su no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Hay como una recuperación que es peligrosa, pero que yo creo que tiene que ver con el aislamiento. Entonces, todas estas nuevas, que pueden ser identidades, ¿por qué no? No son un problema, ni deberíamos verlas así para nada, si conseguimos evitar el aislamiento, es decir, si conseguimos encontrar espacios donde generemos genealogías comunes, ¿no? Y no entendidas las genealogías como entender de dónde venimos, sino entender cómo estamos y en qué nos afecta de dónde viene cada uno ahora mismo en este estar ahora mismo, ¿no? Entonces, que cómo generamos un movimiento marica menos egocentrista, menos individualista, donde haya más cuidados, pues yo creo que intentando no aislarnos, no estar demasiado rato en nuestra habitación, ¿no? Una habitación propia a veces es necesaria, pero también necesita su pasillo, su salón, su baño, con su escobilla. Entonces hay que ir a limpiar la mierda a los demás de vez en cuando, hay que ir a compartir la propia, hay que hacer un montón de cosas. En términos prácticos, yo creo que se trata de buscar espacios, como decía antes, de confluencia a través de objetivos, de agendas, de ideas locas que se nos ocurran, buscar esos espacios donde nos encontramos. Y en esos espacios donde nos encontramos nos vamos transformando, pero si nos quedamos muy aislados, ¿no? Es una cosa que, por lo menos en su día, hablé mucho sobre esto en los grupos de hombres para la igualdad, etcétera, ¿no? Que muchas veces acababan en situaciones de aislamiento casi total, donde lo único que importaba en el grupo era las cosas que estaban pasando por las cabezas de las personas dentro del grupo. Entonces, ahí nos puede pasar lo mismo, que está muy guay que nos encontremos como maris y estemos en marisitios y compartamos nuestras marigenealogías.
¿Pero para qué? Para llegar a algún sitio que no sea ese, precisamente, porque es que si no nos agarramos a la memoria de nuestra genealogía y no podemos avanzar. Y avanzar significa estar con otra gente y hacer cosas con otra gente. Yo iría por ahí, pero ya hablaremos, Ibai, ya hablaremos en casa. Muy bien, también hay quien da las gracias, Joaquín, que da gusto irte a hablar. Y bueno, pues Esther nos dice que da gusto oír que existe ese pensamiento crítico dentro del colectivo. A mí lo que me hace es también es cómo proyectamos hacia el exterior. O sea, ¿qué se piensa la gente ajena al colectivo? ¿Qué está pasando en el colectivo? ¿Cómo nos leen también, no? ¿Cómo nos leen? Y esa confluencia, que luego también tendremos oportunidad de hablar con el feminismo, y si verdaderamente somos aliadas o qué somos, ¿no? Entonces, pues no sé, parece que hay sorpresa, hay quien le crea sorpresa el ver que dentro del colectivo tenemos estas preocupaciones. Sí, es normal, porque a mí también me sorprende a veces. O sea, yo creo que en esta cuestión de cómo nos leen tenemos que... O sea, hay una cuestión genealógica también, bueno, genealógica quiero decir, una cuestión histórica de los últimos 10-15 años. ¿Quién ha conseguido hablar en nombre del colectivo LGTB en lugares donde, de alguna manera, la gente puede escuchar, más allá de pequeños guetos, de tal, ¿no? Yo creo que ha habido una representación hegemónica que hace que, por ejemplo, la gente piense que hay un movimiento LGTB, ¿no? Que hay un movimiento, y no hay un movimiento. Hay un montón de colectivos, la mitad de ellos a hostias, la otra mitad intentando sobrevivir, la otra mitad confluyendo a ratos, etcétera, etcétera. Pero claro, de repente eso se puede ir por tierra fácilmente en 5 minutos de aparición televisiva de alguien. Y claro, seguramente las preocupaciones y los debates dentro de los colectivos están siendo mucho más ricos e interesantes de lo que se está trasladando afuera. Bueno, está bien, igual hemos tenido una fase para adentro, igual ahora también podemos tener una fase para afuera, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esto y a mí esto me preocupa. Es un poco lo que decía antes del tema TERF, ¿no? De repente porque la gente piensa, no, es que el feminismo está contra las transes. No, son un par de señoras muy cercanas a cierto partido político que no voy a mencionar, que tienen muchas tribunas y muchos espacios donde hablar, hasta el punto de que a nivel social la gente piensa que esto es lo que se está hablando desde el feminismo. Y a veces yo creo que este agujero y esta carencia de hablar de cuidados, de hablar de masculinidades, de hablar de clase, de política, de raza, de no sé qué, no está tanto en los movimientos, sino en lo que estamos consiguiendo transmitir. Igual tenemos ahí una asignatura pendiente también, ¿no? Para ponernos a recuperar ese espacio y decir, bueno, hay más cosas aquí. Vale, pues Mila esker, está aquí también Xavi, si hay alguna vienes tú y la comentas. Parece ser que la gente que está viéndonos en streaming está más animada a hacer alguna pregunta, no sé si aquí sí... Mira, luego en cuanto haga Xavi, vienes y nos la haces desde aquí, ¿vale? Mila esker. Bueno, hay una pregunta de Andrés que dice, ¿como cuánto de interesante o invasivo consideráis que se acerquen hombres heteros a los discursos LGTBI? Discursos. ¿O desde qué lugar o manera de acercarse? No sé, yo estoy completamente a favor de que se acerquen, que se acerquen con respeto, con curiosidad, pero de cualquier manera. Arrastras, colgándose desde el techo, naturalmente, eso me parecería, pues eso, aparte de una quimera, que se acerquen los hombres en plural. Que se acerquen algunos, los que se están acercando ya, la mayor parte son, si son heteros, son compañeros de amigas feministas. Los hombres heteros que se acercan suelen serlo. Entonces, que se acerquen a los discursos y a los trabajos del colectivo LGTB, del mundo LGTB, me parece un tesoro, me parece una maravilla. Hay que acercarse, pues eso, con respeto, con prudencia, sin ser un bocazas, lo típico que se espera de cualquier colectivo que sea una minoría o algo así, y tal vez desde los márgenes, me refiero, pues igual que si quieres apoyar la lucha racial de las personas negras y no eres una persona negra, pues eso, con respeto, con amor y desde los márgenes. Pero, y ya no así, ¿no? O sea, ya no tan desde los márgenes. Yo les dejaría, si tuvieran el suficiente respeto, que se metieran hasta la cocina, me refiero. O sea que yo por mí me parece muy lícito. A mí no es algo que me preocupe demasiado ahora mismo, como tampoco lo estoy viendo pasar demasiado. Otra cosa es la recuperación de ciertos discursos que pueden tener que ver con lo LGTB por parte de
no solo personas heteras, sino por parte de otros grupos y otros colectivos, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una especial aversión a que la gente utilice la expresión salir del armario para hablar de absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, he salido del armario como persona euskaldun, he salido del armario como persona que trabaja en el mundo del cine, he salido del armario... Bueno, me parece que hay una cierta banalización de algunas cosas y eso sí me preocupa, pero bueno, también es una oportunidad de abrir un debate, ¿no? Respecto a acercarse a los movimientos y eso, yo creo que eso que poco sucede y que podría suceder más y que igual tiene que ver con esto de confluirnos también y de encontrarnos con gente en otros sitios. Quiero decir, si hacemos alianzas con los movimientos antirracistas, tampoco vamos a esperar que esos movimientos antirracistas sean LGTB, ¿no? Vamos a hacer alianzas con movimientos diversos y con movimientos diversos nos encontramos con posiciones diferentes y de ahí esa necesidad de generar un espacio común, que sea un espacio vacío desde el que podamos actuar, pero sí, yo creo que acercarse está bien. Pero bueno, también me preocupa cómo se acercan muchos hombres gays a los espacios maricas más politizados desde un punto de vista muy estético y muy estetizante y no tanto desde un punto de vista más de articulación política, etcétera. Bueno, pero... los acercares hay que trabajarlos, ¿no? Es como antes hablabais de ligar y de mirarnos en las calles y en los parques, ¿no? Si eso no es acercarse y eso no es trabajarse un acercar, pues hay que trabajarlos por todas partes, yo creo. Miquel. Etorri bai. Bueno, zure ahotsa oso narra. Baina grabatu behar da. Grabatu behar dela. Entzuteko. Ahí va. Nada, uno nuevo. Vamos a hacer un sacarronci de plásticos. Ya está. A ver, nada, a ver. Hermoso. Ahí tiene uno. Baina, bueno, maskarillarekin eta jazta, ez? Bai. Egingo dugu. De todo. Bale, eskerrik asko, Xabi. Eta, bueno, eskerrik asko ekitaldi hau, ez? Eta nik bizitzeko orain arte momentu oso interesgarria, baina, bueno, ez dakit egiteko gauza batzuk. Claro, yo no he nacido ayer, ni antes de ayer, ni antes de ayer, ¿no? Ni antes que antes de ayer. Ya llevamos pues como 42 años en el movimiento de liberación gay, dentro de EGAN, haciendo cosas desde mi pueblito, como algunas me conocéis, hasta a nivel general, y luego nos atrevimos a ir a las Cataluñas, a los Madriles, a las Andalucías, al País Valencià, a Galicia, etcétera, etcétera. Hemos taconeado un rato, ¿no? Pero me gusta la idea de pararnos a pensar y escucharnos a nosotras, a nosotres, ¿no? Qué es lo que nos preocupa, dónde colocamos ahora los puntos de reflexión, y me ha interesado muchísimo, me ha gustado mucho la aportación que habéis hecho los dos, pero desde el punto de vista, de alguna manera, la teoría que has desarrollado, Joaquín, me parece que es, yo te la compro al 100%, te la compro al 100%, pero tengo una pregunta. Y lo que has comentado, Víctor, ¿no? Hola, tenía muchas ganas de verte, además, hacía ya mucho tiempo. Y estoy absolutamente de acuerdo. El tema de las labores, de los trabajos, están absolutamente feminizados y ahí tenemos que darle una vuelta. Pero a mí se me vienen reflexiones como... yo me metí en el movimiento de liberación gay, me levanté la bandera de la revolución sexual cuando en mi pueblo mataron a una travesti, un policía nacional. Cuando dijeron han matado a un hombre que iba vestido de mujer. Cuando me sentí muy herida directamente. Hace 42 años va a ser ahora. ¿Con esto qué quiero decir? Han cambiado mucho las circunstancias. Yo no sé si hoy en día ocurriría un suceso semejante, de semejante envergadura, volveríamos a salir, se volvería a liar, se volvería a hacer, y a partir de ahí que se generaría ese germen, se construiría ese germen de personas, 4 o 5 las que fueren, ¿no? O 6 o 8 como fuimos, o 10, y empezar a repensar
por qué somos sujetos, por qué somos objetos del odio que nos lleva hasta matarnos, ¿no? En el 2020, entrando en el 2021. Entonces, me parece que el trabajo, la perspectiva de trabajar el odio LGTB-fóbico me parece importantísimo, y ahí tenemos que pensar, y esas guías, bueno, esa especie de puntos que habéis comentado entre los dos, pues me parece que los compro, ¿eh? Pero la pregunta era, ¿no? Ha habido un momento, Joaquín, que has comentado que las maricas no tenemos privilegios de género porque la homofobia está ahí, ¿no? Y mi pregunta es, ¿ser marica es pertenecer a un género? Good. Es que ricasco, Miquel, por la pregunta más difícil del año, década. Bueno, es un poco el debate que intentaba plantear antes, ¿no? O sea, si vamos un poco marcha atrás y vemos cómo se conceptualizó la homosexualidad, ¿no? Bueno, las sexólogas seguro que sabéis más de esto, le miro a Xavi porque sé que seguro que hay más en la sala. Se conceptualizó como una inversión de género, ¿no? La homosexualidad al principio no era una cuestión del deseo, sino de tú eras una mujer, por eso estabas deseando a un hombre, ¿no? Creo que en esa confusión, como decía antes, puede haber cosas interesantes. Yo no creo que ser marica sea un género, pero igual tampoco ser hombre y ser mujer es tan claramente un género, ¿no? Quiero decir, las líneas divisorias tan claras entre lo que es el género y lo que es la sexualidad yo no las veo tan claras y tan evidentes. Me parece que en nuestra forma de expresar y de vivir el género muchas veces, ¿no? Creo que todo el batiburrillo de situaciones paradójicas que nos ha planteado Víctor tenían que ver con esto, ¿no? En qué momento resulta que tu género hace presuponer una sexualidad, tu expresión sexual hace presuponer un género de ti, todo esto abre una confusión, y creo que abre una confusión que tenemos que aprovechar, que igual nos hemos tirado muchos años en intentar separar y clasificar estas cosas y decir, no, una cosa es tu género y otra cosa es tu sexualidad, ¿no? En el caso de los hombres gays, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Es como, no, amar a otro hombre no te hace menos hombre. En el caso de la gente trans, incluso también ha habido como, o por lo menos a mí, en cercanía me han contado mucho de este debate, ¿no? Y me parece que lo que planteaba Víctor al principio, y cómo me siento yo cuando voy con una chica, por ejemplo, y de repente me siento tan hetero y esto me provoca una situación extraña y no sé qué. O sea, ahí vemos cosas que obviamente nos indican que no están tan separadas estas dos categorías y que a lo mejor a nivel analítico en algún momento, nos interesa, bien, vale, pero en ese batiburrillo yo creo que pueden surgir cosas interesantes también a nivel de alianzas políticas, a nivel de cómo organizamos los movimientos. No sé en qué caso ni en qué momento ser marica es un género. Sí que sé, por ejemplo, que hasta lo que yo estoy entendiendo en todo este tiempo, me parece que no se puede homogenizar tampoco la experiencia de los hombres maricas, que no es lo mismo haber tenido una infancia súper concordante con el género, que haber sido una locaza desde los 6 años, que haber sido un hombre disimulado y de repente jugar en un equipo de fútbol importante y salir y decir yo me acuesto con hombres. Es una cosa muy diferente, nos marca de una cosa distinta y para mí me parece que sería interesante ver cómo confluyen estos dos elementos. Pero no tengo respuesta a la pregunta, Miquel, y tienes razón si me dices que no tengo respuesta a la pregunta. Bueno, pues ez dago galdera gehiagori, orduan ja, bukatutzat emanen dugu, mila esker, badago beste bat, pues orduan, favorez, laburra, eta orduan, ez dakit euskaldura, ez dakit, bai, etorri, favorez, labur, eske ja denboraz gabiltza pixkate justu, baina, baina egizu zure galdera eta, etorri, favorez. Nire galdera simplea da. Ni uste dut, bai, gizonak eta emakumeak bereizten garenetik generoetan, baditugula, lo voy a hacer en castellano, perdón, para llegar a más gente. Claro, creo que sí que nos dividen con etiquetas todo el rato, o nos autodividimos nosotras mismas, ¿no? Y sí que creo que los hombres tienen privilegios por encima de las mujeres en la sociedad en la que convivimos todos. Realmente, ¿os planteáis maneras de combatir esos privilegios o de transformar esos privilegios
dentro de la sociedad que nos toca vivir, porque al final sois maricas, tenéis la dificultad de la homofobia, como tenemos todas las personas dificultades diferentes en nuestras tesituras, pero también sois hombres y tenéis unos privilegios sociales que las mujeres no tenemos. Desde vuestro interno planteáis trabajos para romper con esos privilegios, para darnos otros espacios a otros tipos de personas. Eso por un lado. Y luego, por otro, quería dar... Bueno, da igual, lo dejo ahí, en esa pregunta. Me estoy poniendo cardíaca y no voy ni para adelante ni para atrás. ¿Vale? Uf, pues no lo sé. Vale. Digo que es la última y que no es tampoco sencilla de contestar. Claro, yo es que estoy totalmente en la esquizofrenia de darme cuenta de que hay privilegios masculinos, que ahora mismo yo estoy dotado de estos privilegios solo por mi imagen, solo por la cáscara, que son imposibles de disolver si toda la sociedad no pone cartas en el asunto. O sea, uno de mis privilegios masculinos es no ser un sujeto deseable y violable por la noche solo. Pero ¿cómo cambio yo eso? O sea, hay algunos privilegios masculinos, es el estar en el mundo, que la situación es mejor para ti que para una mujer per se, en determinadas situaciones en las que tú realmente no puedes hacer nada. Por lo que puedes hacer es echarle esfuerzo. Es verdad que es una patata caliente en el mundo gay, porque yo que deseo a hombres y a mujeres, pues intento, cuando estoy con una mujer, horizontalizar. Pero en el caso de los hombres gays, y el vínculo que tienen con las mujeres, que son sus familiares, sus compañeras y tal, y no hay ese amor que todo lo mueve de las narices, ¿no?, que hace que tú pongas súper esfuerzos, pues es una cuestión de amor por la vida y de amor por las compañeras, de intentar horizontalizar todas las situaciones que seas capaz de detectar en las que tú estás por encima en un nivel social. Pero poco más, yo creo que se puede hacer. Detectarlo y ver qué se puede hacer por ello. Bueno, a mí lo que me ha venido a la mente es cuando decías esto de los hombres de machos, también yo por edad me tocó cuando decían de pequeño que ser hombre, y también decía, sí, el soberano es cosa de hombres, y yo siempre decía, y ser marica también es cosa de hombres. Entonces, pues bueno, cada uno teníamos nuestros recursos para sobrevivir en aquellas olas, ¿no? Yo sí que querría romper una lanza a favor de, más allá del compromiso individual de cada persona, de ver nuestros privilegios y de intentar deconstruirlos, etcétera. Creo que es bastante evidente que nos pasamos el 99% de las vidas en espacios mixtos. Y creo que en esos espacios hay que tomar medidas para si hay desequilibrios, hay imposiciones de género, hay espacios donde efectivamente esos privilegios funcionan, es porque hay normas de género que las hacen funcionar. Entonces, la buena voluntad está muy bien, pero en los espacios mixtos que ocupamos hay que tomar medidas, y medidas significa decidir entre todos qué medidas vamos a tomar y dar especial atención a las medidas que proponen, por ejemplo, las feministas de nuestros entornos. Es decir, que están planteando cómo las podemos aplicar y qué podemos hacer. Pensar por nosotros mismos, obviamente, pero hacer una labor de escucha fuerte antes de plantear. Quiero decir, cada lugar y cada espacio necesita unas medidas diferentes y necesita una forma de actuar diferente. Y creo que todo eso, a pesar de que no va a funcionar sin el compromiso personal, va más allá del compromiso personal. Es una cuestión política. Orain mila esker, Jokin, eskerrik asko. Vale. Eskerrik asko, Víctor.